Luego, hay otra cosa que me ha venido a la cabeza que me parece también un tema interesante, porque se ha hablado mucho ahora mismo de esta amalgama ideológica que se comenta pues, sobre comunismo, capitalismo, incluso supercapitalismo de China, etcétera, ¿no? Pero me viene a la cabeza que también está por ahí el liberalismo. Y yo, por ejemplo, personalmente igual he sido muy liberal tradicionalmente y ahora cada vez más soy más bien conservador, ¿no? Entonces, me gustaría también poder comentar, en tu opinión, Fernando, qué papel o qué responsabilidad tiene el liberalismo en la situación en la que estamos ahora. Bueno, el liberalismo históricamente es lo que rompe con el antiguo régimen y lo que da lugar a la sociedad que llamamos contemporánea, ¿no? Del liberalismo nace el marxismo y nace, pues, lógicamente, el propio socialismo como un elemento corrector de los excesos del liberalismo histórico, ¿no? La sociedad contemporánea y la sociedad actual son producto de esa revolución liberal. Esto no se le oculta a nadie. Y lógicamente el liberalismo, bajo muchas formas, pues claro, tampoco hay un liberalismo, un solo liberalismo. Hay un montón de escuelas, algunas más razonables y otras más enloquecidas, pero hay un montón de escuelas que, bueno, pues que conforman el paisaje liberal. Yo comprendo, ante lo que estamos viviendo, lo comprendo, aunque me parece un disparate, pero lo comprendo, la reacción de mucha gente, sobre todo gente joven. Gente joven que se va a posturas libertarias, a posturas enloquecidamente liberales y tal. En muchos casos producto probablemente pues de su propia inexperiencia vital, ¿no? Y también conozco muchos casos de gente que se ha ido a esos lares ideológicos y que luego ha ido cambiando, pues dándose cuenta un poco de la realidad social y antropológica, pero es en parte inevitable como una reacción a la situación que se vive en el mundo. El liberalismo es un movimiento del pasado, en definitiva, pero como lo son todos los movimientos que proceden de la modernidad, ya estamos en otra cosa, como se suele decir ahora, estamos en otra pantalla, ya estamos en otra cosa, ya no podemos analizar la realidad actual con los términos periclitados del pasado. No podemos hacerlo. No podemos hablar realmente ya de comunismo, de fascismo, de liberalismo, de todas estas cosas han muerto porque pertenecen a la modernidad. Estamos en la posmodernidad y la posmodernidad es una especie, digamos, de síntesis en negativo de todo el pasado. Es decir, la posmodernidad ha cogido lo peor o está conformada por lo peor del comunismo, del fascismo, del liberalismo, del capitalismo, por lo peor. Al menos esa es mi opinión. En cualquier caso, es una especie de síntesis, para entendernos, superadora de esa modernidad. Y ninguno de esos elementos, iba a decir, perdón, pueden caracterizar al globalismo. El globalismo no es, liberalismo no es, fascismo no es comunismo, tampoco como algunos pretenden. No, es otra cosa. Es una cosa distinta, diferente. No queramos caracterizarlo de esa manera. Siempre pongo el ejemplo, ¿no? Digo, es como si quisiéramos caracterizarlo en términos o nos preguntaran si el globalismo es carlista o isabelino, ¿no? O si es güelfo o gibelino, ¿no? Pues no, me estás preguntando utilizando criterios de otras épocas históricas que no son de aplicación al objeto, digamos, del análisis, y en este caso, pues no tiene sentido clasificarlo así. No, el globalismo no es comunismo, es materialismo. Claro, eso sí, es materialismo, que es lo que caracteriza a todos los movimientos de la modernidad. Por eso digo que está inserto en la modernidad, que es una consecuencia de la modernidad, aunque es superadora de ella. Y en ese sentido, porque me preguntas por el liberalismo en concreto, creo que el liberalismo pertenece, como digo, a una época ya periclitada, ya pasada, pero además en nuestro tiempo carece de los instrumentos para el análisis y la denuncia de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque el liberalismo es cierto que acusa y desconfía en general, y desconfía del poder. Esa es una de las esencias del liberalismo. No es la única, ni tampoco es monopolio del liberalismo, pero es una de las características del liberalismo. Y el liberalismo, en digamos, en esa denuncia, en lo que se centra es en el Estado. Y en mi opinión, básicamente ahí reside el error de su análisis. Hoy el problema que tenemos de control de las personas en el mundo, el control, a mí me gusta decir personas y no individuos,
porque los individuos son también los que componen una manada de cebras en el Serengeti. Entonces, yo digo personas. Pues digamos que esos proyectos de control de las personas no son proyectos estatales, son proyectos la mayor parte de las veces privados, privadísimos. Están dirigidos por las grandes fundaciones de los multimillonarios del mundo, que no tienen nada que ver con un Estado. E incluso los proyectos fundamentales son supranacionales. Es más, el globalismo lo que ha hecho no solamente no es una emanación del Estado, sino que el globalismo lo que ha hecho es poner los estados a disposición de esos proyectos privadísimos. Por lo tanto, de cierta manera, habría que decir que el Estado es colaborador, sí, pero también víctima de esa situación. Si el día de mañana, para entendernos, y voy a poner una imagen que yo creo que es muy fácilmente entendible de lo que quiero decir, porque en la medida en la que el liberalismo denuncia al Estado, está malinterpretando lo que está pasando. Decía que, por poner un ejemplo que sea particularmente gráfico de lo que quiero decir, el día de mañana nos pueden encerrar en casa 3 meses, pongamos por caso. La decisión de encerrarnos en casa la va a ejecutar, claro, como no puede ser de otra manera, cada uno de los estados que componen el mundo. Pero lo que van a hacer no es más que ejecutar, una vez más, la decisión que otro toma. ¿Y quién toma esa decisión? Esa decisión la va a tomar la OMS. ¿Y quién compone la OMS? Hoy en día la OMS la componen una serie de organismos de carácter estrictamente privados, privadísimos. Y está fundamentalmente en manos del señor Bill Gates, a través directamente de su fundación y, mejor dicho, indirectamente a través de otra serie de fundaciones y de otra serie de organizaciones de la que él es partícipe. Porque mucha gente dice, no, pero si Bill Gates de la OMS solo tiene el 13% o no sé qué. No. Esa es la forma directa en la que participa la OMS a través de la fundación Bill y Melinda Gates. No es solo a través de eso, sino a través de la participación de esa fundación en otras organizaciones, tiene la mayoría del poder en la OMS. ¿Quién va a decidir, en consecuencia, que tú y yo nos quedemos recluidos en nuestra casa y no podamos asomar la nariz ni para comprar una barra de pan? Bill Gates. No es ningún Estado, ni es Stalin, ni es... No. Es Bill Gates. Va a ser Bill Gates el que tome la decisión de ahora os quedáis en casa. Entonces, a lo que estamos asistiendo es a una privatización del espacio público, en el cual lo estrictamente público o estatal ocupa un espacio cada vez más pequeño en términos generales, y es así, cada vez más pequeño. Quizá España es un poco una excepción, pero creedme, es una excepción. Y sobre todo, y con independencia del espacio que ocupe, está subordinado a las decisiones puramente privadas y personales de una serie de señores que ejercen el poder en el mundo. Quien manda en el mundo no es ningún Estado, es una oligarquía plutocrática. Es decir, es un grupo reducido de señores que tienen el dinero y que manejan la economía a través de una serie, la economía, la política, la salud, en fin, a través de una serie de instrumentos supranacionales. Ahí está el quid de la cuestión y ahí está el mal, en el poder, no en el Estado, en el poder. No sé si he respondido a la pregunta que me hacías acerca del liberalismo, pretendía hacerlo. Totalmente, muy esclarecedora.